Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Les comentaba que es la primera vez que estoy desde hace más de 25 años en la UAM. Afortunadamente tuve personas como el doctor Pérez que me hizo favor de guiarme para llegar a este auditorio, independientemente que mis sobrinos están estudiando aquí. Bueno, uno ya es egresado y otro está en clase y salió a ayudarme, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Desde luego, saludar al doctor Luciano Tadeo, ¿no? Y agradecerle por este gesto de invitarme a este segundo seminario. Y pues es un placer también coincidir con colegas que ya tiene varios años que conozco, Betty, Salima, el doctor Manchón, que le decía que coincidimos hace muchos años cuando la doctora Rosa María Piñón era pues mi madre académica, se podría decir, y siempre trato de recordar que es por ella por la que me dedico a la academia, porque fue quien me dejó al final su clase, y a partir de ahí ya cumplí 10 años de dar clase en la UNAM. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, yo les diría que el derecho internacional, listo, no se vuelve irrelevante cuando el mundo entra en crisis. Al contrario, yo creo que los momentos de mayor tensión es cuando se deben de aprovechar precisamente para darnos cuenta de su importancia política, jurídica, simbólica. Es decir, cuando estalla una guerra, cuando se cierran fronteras, cuando no se permite el paso de ayuda humanitaria, cuando se denuncian crímenes internacionales ante tribunales internacionales o regionales, pues el derecho internacional no desaparece, está presente. Eso es algo que quiero dejar muy claro, aunque muchas veces como lenguaje de disputa, no necesariamente como una garantía automática de solución. En la siguiente, por favor. Y esta precisión importa porque el debate público suele moverse entre dos extremos que a mi juicio son muy poco útiles. Por un lado, una visión ingenua de que el derecho internacional, las normas internacionales van a resolver por sí solas las grandes injusticias globales, y por el otro, pues tenemos una visión que se podría decir crítica, hasta cierto punto cínica, que concluye que si los estados poderosos violan el derecho internacional, entonces el derecho no sirve para nada. Y estas posiciones, desde mi perspectiva, simplifican una realidad que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque el derecho internacional no se detiene si hay violencia, pero tampoco es algo decorativo. En un sistema normativo, que hay que aclararlo, es imperfecto, como todo en esta vida, que está atravesado por relaciones de poder, se vuelve, al final de cuentas, algo indispensable. ¿Para qué? Para señalar abusos, ordenar responsabilidades, construir legitimidad, mantener abierta la posibilidad de exigir cuentas. Y hoy esa función es sumamente importante porque vivimos claramente en un mundo en disputa, y no solamente en disputa entre las grandes potencias, sino entre nosotros mismos y el propio conocimiento. No se trata solo de tensiones diplomáticas de las que ya hablaba la doctora Salima, sino pues de una transformación más amplia del orden internacional, porque la distribución del poder económico, tecnológico, militar se ha vuelto cada vez más inestable. Antes era muy claro qué países tenían predominio en qué sector, y ahora se vuelve algo que al parecer está cruzando diferentes regiones en el mundo. La rivalidad sistémica entre grandes actores como puede ser Estados Unidos, China, la Unión Europea, desde luego, pues condiciona casi todos los temas de la agenda global, y México es claramente un estado que se encuentra entre la espada y la pared por la relación con China, con Estados Unidos, sobre todo de cara al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. La globalización atraviesa una revisión crítica, los nacionalismos y populismos han debilitado consensos. La Unión Europea creo que es un ejemplo práctico, y bueno, recordar que el día de mañana se firme el Acuerdo Global Modernizado, finalmente, después de varios años de negociación, pero hay que aclarar que la firma no implica la ratificación ni la entrada en vigor. Eso va a tardar meses y quizá hasta años. Y obviamente Europa está esperando pues que se decida cómo se va a concluir la revisión del TEMEC, aunque lo que sí va a entrar quizás de manera más pronta va a ser el acuerdo comercial interino, porque sabemos que esas facultades son exclusivas de la Unión Europea.
Y los avances tecnológicos pues también han abierto nuevos espacios de disputa que obviamente no estaban considerados en las reglas tradicionales y que eso nos ha llevado pues obviamente a tener un nuevo orden internacional. La crisis del multilateralismo en ese sentido debe entenderse precisamente en este contexto, porque no estamos ante la desaparición de instituciones internacionales, sino más bien ante me atrevería yo a decir, ante una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia este tipo de mecanismos que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial a usanza de los países vencedores. Por eso es que la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, los mecanismos de derechos humanos, las instituciones financieras, los foros de gobernanza climática, y ahora con Donald Trump queda muy claro, pues siguen siendo totalmente necesarios, pero operan totalmente en un ambiente que yo diría fragmentado. Es decir, los estados de manera selectiva recurren a los que le convienen, pero también los critican, los bloquean y en ocasiones intentan crear espacios alternativos, como por ejemplo los BRICS. Entonces, el multilateralismo no está muerto, pero sí está siendo disputado. Y también es conveniente aclarar algo, las crisis no son necesariamente externas al multilateralismo, en buena medida forman parte de su existencia, forman parte de su razón de ser. ¿Por qué? Porque cooperar no significa necesariamente vivir en armonía, y eso también es una posición bastante ingenua. Es decir, cooperar significa muchas veces confrontar para que haya consensos, para que haya reglas, para que haya procedimientos para procesar desacuerdos entre los intereses distintos. Sin embargo, pues la dificultad actual es que el desacuerdo ya no se limita a decisiones concretas, sino parece que hay un desacuerdo más generalizado. Cada vez con más frecuencia se discuten las bases del mismo orden internacional, un orden que está siendo criticado, un orden que está siendo atacado por la policrisis, que se encuentra en total disputa consigo mismo e incluso con los países que en su momento le dieron vida, como es Estados Unidos en este segundo mandato del presidente Trump. Por ejemplo, se cuestiona qué significa soberanía. ¿Quién interpreta los derechos humanos? ¿Cómo se aplica la prohibición del uso de la fuerza, que ya nos hablaba el doctor Manchón? ¿Cómo se regula el ciberespacio? ¿Qué tan vinculantes deben ser los compromisos asumidos cuando hay presidentas y presidentes, y no quiero aquí hacer ninguna mención en especial, que buscan dejar de cumplir, ciertos compromisos internacionales, aludiendo a la tan vituperada soberanía nacional? Y aquí aparece uno de los rasgos que yo creo que son más delicados en la época en la que estamos viviendo. Yo le digo a mis alumnas, a mis alumnos, que para quienes están sufriendo quizás es la peor época, pero para quienes nos dedicamos al estudio, a la investigación, es la época más rica, es la época donde tenemos más carne por meter en el asador, y es la contestación profunda de normas, instituciones y procedimientos. Es decir, la crítica al orden internacional no es nueva. El sistema internacional siempre ha sido cuestionado, especialmente desde aquellas regiones que no han sido tomadas en cuenta al momento de que se crean estas instituciones o estos espacios de concertación. Lo novedoso, pues diría yo, es más bien la intensidad con la que esas críticas convergen hoy, con estas estrategias de actores que no buscan necesariamente mejorar el sistema, quizás dicen que así lo piensan, pero que en realidad lo único que buscan es debilitar sus mecanismos de control, reducir los costos de incumplir, ¿no? Obviamente no perteneciendo a ciertas instituciones o no aceptando, por ejemplo, la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, o incluso de organismos regionales en materia de derechos humanos, como es la Corte Interamericana. Ahora, no toda contestación es negativa, y eso creo que también es algo que debemos tomar en consideración, porque precisamente puede hacer que este orden internacional sea cada vez más inclusivo, cada vez más representativo, pero lamentablemente desde el otro lado, de la otra cara de la moneda, puede convertirse precisamente en una herramienta para vaciar normas
desde dentro. Y ese vaciamiento se observa cuando ciertos gobiernos defienden el multilateralismo, como México, la igualdad soberana, el respeto al derecho internacional, pero al mismo tiempo promueven interpretaciones mínimas, vagas o selectivas de esas normas internacionales. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues un multilateralismo hueco, ¿no? Se conserva el lenguaje de la cooperación, ¿no? El lenguaje diplomático, pero al final de cuentas lo que se hace es reducir la exigencia sustantiva de las normas. Es decir, se evoca la inclusión para excluir voces críticas, sobre todo del tan famoso sur global, que tiene una definición pues bastante ambigua. Se habla de soberanía para tratar precisamente de diluir la protección internacional de los derechos humanos. Se promueve la representación estatal para limitar la participación social. Es decir, no se destruye la institución, pero sí se transforma su sentido, se transforma su razón de ser. Frente a ello, pues la defensa del derecho internacional exige una posición que podría ser sobria, ¿no? No basta repetir con que las normas existen y que el derecho internacional existe, sino que hay que preguntarse cómo se interpretan esas normas, quién las invoca, con qué propósito, mediante qué procedimiento, conscientes de qué consecuencias por si hay incumplimiento. Entonces, el poder contemporáneo rara vez se presenta como pura fuerza, si no, vean aquel caso de Donald Trump, también con una retórica, digamos, socrática, ¿no? Y casi siempre se presenta como defensa, como seguridad, legalidad, emergencia, estabilidad. Es decir, Donald Trump ha aprobado tantas órdenes ejecutivas como la que se aprobó hace 2 días para el tema de recobrar el sistema financiero y que va a afectar de alguna forma a las remesas. Es algo que se puede discutir, aludiendo a que todos esos problemas representan un peligro para la seguridad nacional. Entonces se está recurriendo a muchos vocablos para tratar de justificar esas acciones que claramente son contrarias no solamente al derecho internacional, sino en muchas ocasiones del propio derecho interno. Por eso es que el derecho internacional resulta indispensable. ¿Por qué? Porque permite distinguir entre esa narrativa política de la calificación jurídica. Es decir, nos obliga como estudiosos a examinar como estudiosas si una acción tiene base normativa o si apenas utiliza el vocabulario jurídico para tratar de encubrir una decisión de poder. Y el ejemplo más evidente, ya lo hablaba el doctor Manchón, el uso de la fuerza. La Carta de Naciones Unidas modificó de manera profunda la estructura jurídica de las relaciones internacionales al establecer precisamente que la guerra ya no podía entenderse como una opción ordinaria de política exterior, sino que en vez de ser la regla tenía que ser más bien la excepción. Obviamente desde una perspectiva realista de que una guerra pues va a ocurrir, va a suceder, por eso esta diferencia entre el jus ad bellum, el jus in bellum, pero las excepciones tienen que ser limitadas. La legitimación, por parte del Consejo de Seguridad, la legítima defensa que está claramente especificada y que por más que se quiera hacer a usanza a ella, se tienen que cubrir ciertos requisitos, y la importancia en este caso de la regla pues no reside en que nunca va a ser violada, sino en que ofrece un criterio jurídico para calificar la violación. Entonces, sin esa norma, muchas agresiones quedarían solamente reducidas a hechos de fuerza, pero con ella, con la norma, pueden ser nombrados como actos ilícitos. La agresión de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues ha mostrado tensión. Esta tensión, ¿por qué? Porque por una parte evidenció los límites de la arquitectura de seguridad colectiva, cuando una potencia con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad pues participa de manera directa en una agresión armada. Por otra parte, confirmó que la legalidad internacional sigue siendo el lenguaje central para condenar conductas, exigir responsabilidad. Si bien es cierto que Rusia veta cualquier resolución del Consejo de Seguridad vinculada a la exigencia de que salga de Ucrania, pues también hay una orden de arresto contra Vladimir Putin y el presidente ha evitado ir a ciertos países
que aceptan la competencia contenciosa en la Corte por miedo a que sea detenido y que sea juzgado y eventualmente encarcelado. El hecho de que el derecho haya sido violado, en este caso por la Federación Rusa, no significa que haya dejado de importar, significa más bien, y aquí es lo complicado, que la eficacia depende de las instituciones, de alianzas, pero sobre todo, y aquí es lo más lamentable, de la voluntad política de los estados. Y algo similar ocurre con el propio derecho internacional humanitario, porque una vez que inicia un conflicto armado, pues el análisis no se debe determinar preguntando, digamos, quién recurrió de manera lícita o ilícita a la fuerza. Se debe de examinar cómo se combate el principio claro del derecho internacional humanitario de distinción entre personas civiles y combatientes, el principio de proporcionalidad, el principio de buscar la paz, y todas estas reglas pues no se vuelven aceptables durante la guerra, pero de alguna forma impiden que se conviertan en un vacío legal donde las grandes potencias pueden actuar pues de manera mucho más indiscriminada. La dificultad obviamente aumenta porque ya los conflictos contemporáneos ya no solamente son militares, ya hay diferentes conflictos. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania fue declarada la primera guerra híbrida, ¿no? Con ciberataques que pues lo que permiten es, por ejemplo, el desmantelamiento de la estructura antimisil, ¿no? Y obviamente con esto pues un país queda plenamente desprotegido. Algunas de estas prácticas encajan ya con ciertas categorías jurídicas existentes, pero otras, por ejemplo, como el uso de la inteligencia artificial, sabemos que no está regulado. La tensión entre continuidad y cambio pues acompaña toda la historia del derecho internacional, toda la historia de las relaciones internacionales, y yo me atrevería a decir toda la historia de la humanidad. Pero un sistema jurídico que cambia demasiado rápido, que pierde previsibilidad. Uno que no cambia se vuelve incapaz de responder a las realidades. Por eso su evolución suele producirse de manera gradual. La crisis climática, la gobernanza digital, la inteligencia artificial, la protección de datos personales, pues muestran que muchas agendas actuales exigen respuestas jurídicas que no siempre pueden encontrarse de forma completa en categorías heredadas. Pero tenemos que ser muy prudentes con esta idea de reimaginar el derecho internacional, porque ojo, reformar no significa declarar obsoleto todo lo existente. Hay una diferencia básica entre el derecho vigente y el derecho que desearíamos construir. Cuando nosotros confundimos ambos planos, se debilita la autoridad del sistema, aspiraciones normativas se convierten en afirmaciones jurídicas prematuras. En ese sentido, la crítica es necesaria, por supuesto que sí, pero debe de acompañarse con rigor académico. No todo cambio, ojo, no todo cambio es progreso. No toda innovación fortalece la legalidad. No toda nueva institución resuelve los problemas que dice enfrentar. Algunas reformas pueden ampliar la justicia y la participación, otras pueden fragmentar más el sistema. Y en este punto América Latina pues tiene una tarea importante. Hablar de la vigencia del derecho internacional no implica negar que el continente no tenga algo que decir, implica comprender que estamos en un mundo desigual, conflictivo, fragmentado. Las normas no deben de ser incumplidas, pero cuando son incumplidas, los estados que se dicen respetuosos del derecho internacional tienen que hacerlas cumplir. ¿Qué pasó cuando Netanyahu viajó a Hungría, un país miembro de la Unión Europea que aceptaba la competencia de la Corte Penal Internacional? Pues decidió denunciar el Estatuto de Roma, salirse del Estatuto de Roma para que Benjamín Netanyahu pudiera viajar a Hungría. Entonces vemos que hay una reticencia muy fuerte. Por eso es que en la siguiente lámina, y con esto termino, la pregunta no es si el derecho internacional vive una época difícil, la vivimos todas, la vivimos todos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa dificultad? ¿Qué hacemos con esos problemas? ¿Podemos renunciar a la legalidad porque no siempre se cumple? ¿Repetir normas sin mirar las condiciones reales de poder? ¿O adoptar una tercera vía? Defender el derecho internacional con conciencia crítica, reconociendo fallas, exigiendo reformas, denunciando dobles estándares, pero sin entregar el tan ya mencionado lenguaje jurídico a quienes buscan vaciarlo de contenido. La legalidad internacional no promete un mundo sin conflicto,
promete desde luego algo más modesto, pero sumamente importante, que incluso en el conflicto existen límites, incluso ante acciones de poder hay razones que pueden exigirse, que ante crisis hay responsabilidades que pueden documentarse, y esa es su vigencia, no la de un sistema perfecto, sino la de una herramienta imprescindible para leer, disputar y en algunos casos contener el poder en un mundo que no ha dejado de necesitar reglas. Muchísimas gracias por su atención.